Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola Damián Tabacman, ¿cómo está usted? Hola Herman, ¿cómo va? ¿Qué tal, Ornella? Hola, Herman. Bueno, un gusto estar aquí nuevamente. Agradecemos a Grupo SIG, nuestro productor, que nos acompaña siempre, nos apoya y es tan importante para nosotros. Y a nuestro sponsor, Finaer, la empresa de garantía de alquileres, Alquilá con Finaer, que es la garantía más completa. Finaer, gracias por estar acompañándonos. Voy a empezar con una historia que me pasó hace poquito. Resulta que tengo un amigo que se dedica a la producción de series y hace cosas para Netflix y para Amazon. Y me estaba comentando que hay productos argentinos que están en Netflix y en Amazon que son súper exitosos, de los más exitosos que están en esta plataforma. El Eternauta, por ejemplo, pero también Envidiosa, por ejemplo, o en su momento El amor después del amor. Y yo le preguntaba, ¿por qué son tan exitosos? Y me dicen, porque son diferentes. Porque en esas plataformas están un montón de productos que se hacen en Estados Unidos, que se hacen en México, que se hacen en España, y que tienen una cierta fórmula y que todos son más o menos iguales, que parecen diferentes, pero la verdad que son una estructura muy parecida. Y acá hay productoras que lo piensan desde otro lugar y hacen productos muy diferentes que algunos de ellos terminan siendo muy exitosos en estas plataformas. Hace poco estuvo el Study Tour en Buenos Aires y recibimos a una cantidad de desarrolladores y gente del mundo inmobiliario de otros países y me da la impresión de que pasó algo similar cuando miraron la realidad de los proyectos aquí en Buenos Aires. ¿Por qué no lo contás un poco, Damián? Sí, cuando uno viaja y mira desarrolladores inmobiliarios e inversiones inmobiliarias en el exterior y estás una semana, estos study tours los hacemos también afuera, pareciera haber mucha diversidad, ¿no? Y es cierto que hay gente que hace co-living, coworking, oficina, qué sé yo, hay diversidad, digamos, de cuestiones. Pero cuando uno compara esa diversidad con la diversidad propia de nuestro mercado, pareciera homogeneizarse mucho lo que ocurre afuera y en general yo tiendo a atribuirlo a un par de fenómenos muy potentes que son como muy educadores del mercado, domesticadores, no sé cómo decir, domesticadores del mercado, ¿no? Que tiene que ver esencialmente con los diversos formatos del capital institucional, que es el grueso del capital que aparece para que esto sea posible y que viene con reglas muy claras y que en general ese capital cuando desembarca en nuestra industria, el que lo trae no es el dueño de la empresa ni el dueño de la plata, sino que usualmente son fondos que provienen de terceros, ¿no? Fondos de pensión, por ejemplo. El gerente de un fondo de pensión no es el dueño de esa plata, son los futuros jubilados los dueños de esa plata, o el banco que da un préstamo hipotecario o un préstamo para la obra, el gerente que te atiende no es el dueño del banco. Y aunque fuera el dueño del banco, ni siquiera ese señor está prestando su plata, está prestando la plata de los depositantes. Entonces, cuando se recorre este camino de pasar del capital de alguien con quien uno se sienta y arma un negocio, canjeame el terreno contra metros entre proyectos. Desarrollador, me encargo de hacerlo y dueño del terreno de una pizzería que se va a convertir en un futuro edificio. Es un diálogo cara a cara entre dos que sacan el mejor producto posible. Cuando esto es volúmenes ingentes, gigantescos de capitales de otros, en cabeza de gente que responde por eso, suelen venir con manuales, con mejores prácticas, con auditorías, con procedimientos, con un montón de cosas que le imponen una agenda al que toma decisiones al respecto. Los dos más obvios son cuando alguien hace productos de renta, en general fabrica el producto de renta con su mejor creatividad, pero sabe que tiene que haber una salida de un momento en el que en el proyecto se termina, que es cuando le vende
el producto de renta ya maduro y con la renta estabilizada a un fondo de pensión de los maestros de Noruega, ¿no? Que lo compra en base a un manual. Entonces, como tiene que fabricarlo, tiene toda la libertad del mundo para fabricarlo, pero tiene que hacerlo de forma tal que el día de mañana... Que los noruegos lo compren. Que los noruegos lo compren, con lo cual, y sobre eso no hay nada que opinar, ¿no? Porque ni siquiera opina un noruego, opina el empleado del fondo noruego. Entonces, eso estandariza mucho todo. Y después en el otro caso, que son los proyectos de venta, no los de renta, sino los de venta, que es cuando uno vende departamentos que va a fabricar o a desarrollar durante un proceso constructivo, el capital proviene de un banco, o sea, la plata para hacer el edificio es de un préstamo bancario para poder hacer la obra. Viene el banco y viene el gerente del banco con un manual. Entonces, no hay mucho que opinar. O sea, la única opinión posible es, ¿tomo o no lo tomo? Si no lo tomo, voy a otro banco que pide lo mismo. Sí. Entonces, uno puede discutir la sintonía fina de la tasa, pero no mucho más que eso. Sí. El banco opina sobre el producto que se va a hacer, pero también opina sobre el valor de ese producto. La zona, todo. Absolutamente todo. Pide el estudio de mercado que ellos quieren para comprobar el repago según sus propios criterios, según el riesgo que ellos quieren evaluar. Orne, creo que vos me comentaste que en España viste hace poco cómo eran los productos que se hacían para que luego haya fondos nórdicos que los compren, ¿no? Y lo que decía Damián con los bancos, ¿no? O sea, el 100% es el requerimiento del capital. O sea, ellos tienen una bajada, una línea de sustentabilidad muy profunda, en donde el CFO está en el mismo nivel, digamos, que quien lleva adelante los criterios de ESG, y bueno, y es lo primero que se pregunta. Y entonces las certificaciones de los edificios, la gestión de residuos de los edificios, los materiales que se utilizan y que deben de cumplir con ciertas normas, bueno, son la línea de lo que van. Después el usuario final, en muchos casos, incluso en los países desarrollados, que esto es un requerimiento, desconoce. O sea, hay mucho de las desarrolladoras por instruir al usuario final respecto de las bondades de esto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con podcast y demás. Metro Bacesa tenía un podcast muy interesante en donde les contaba a todos cómo adquirir tu departamento de vivienda familiar bajo estándares de sustentabilidad y sostenibilidad era mejor porque a lo largo del tiempo te ahorrabas en servicios, con las facturas de servicios que tienen, una cantidad de dinero considerable. Y van haciendo como una instrucción un poco del usuario. Pero no deja de ser un requerimiento de capital. Acá, como ya nos dimos cuenta, por lo menos en estos 2 o 3 episodios que fuimos cambiando de opinión, muy optimistas respecto de que los bancos vengan a no nos van a prestar un peso, y mucho menos un dólar, y mucho menos un dólar. Ya lo dijeron, ¿quién ha visto un dólar en este país? Exacto. ¿No? Entonces, ¿quién ha visto un dólar? Como nos dimos cuenta de esto, tiene todo lo malo, ¿no? De tener que ser creativos respecto a obtener ese capital y de cómo se va financiando la obra y tomar muchísimo más riesgo, nos libera de los requerimientos que los capitales institucionales tienen, y entonces podemos en los productos poner la carne al asador. Sí, por un lado nos libera, pero por otro lado nos obliga, ¿no? Porque empieza a haber una competencia mucho más afinada. Es fuerte la competencia. Porque la verdad que también hay mucha presión sobre los márgenes, mucha presión sobre costo y precio, y hay una necesidad del desarrollador de definir alguna ventaja competitiva en su modelo de negocios que le permita maximizar la ganancia, porque también si no realmente no obtiene la rentabilidad esperada, no consigue inversores, no consigue ventas. Para mí tiene 2 puntas. O sea, por un lado tiene que ver con la compra de la tierra. O sea, el insumo básico del real estate es, por ahora, la tierra, más allá de que en las nubes haya alguna marca de lujo que tenga su espacio y demás. O sea, los proyectos están en un sector determinado. Comprar bien la tierra o canjear bien la tierra, para mí te da como margen para que eso se siga mejorando. Y segundo es el diferencial del producto. O sea, esto que vos decís, ¿dónde está mi ventaja? ¿Qué te ofrezco yo que el otro no tiene? Y me parece que ahí es donde hay mucha variedad y mucha heterogeneidad, incluso entre los líderes del mercado, todos hacen cosas distintas. O sea, incluso por más que que trabajen para el mismo sector, ¿no? O sea, dentro del sector super premium, hay productos que son distintos entre sí. Dale. Pero también es verdad que trabajan para el mismo segmento, y eso lo hace hipercompetitivo, porque es un segmento chiquito de población, y todos se disputan
por ese mismo capital, que es el ahorro de los argentinos, ¿no? O sea, el ahorro de los argentinos que no están en los bancos, ¿no? A diferencia de otros países, en realidad eso es lo que explica nuestra actividad, ¿no? O sea, nuestra actividad es un emergente, no tanto de la iniciativa empresarial propia nuestra, sino de una necesidad que viene a responder lo que la gente pide, que es que lo primero que hace el que le sobra algo de plata compra dólares, y cuando los dólares son más o menos abundantes no invierte en la bolsa salvo excepciones, no manda la plata afuera salvo excepciones, el grueso la transforma en ladrillos, y para poder transformar en ladrillos uno puede comprar usado. Se supone que comprando por ser construido la rentabilidad puede ser mejor, no está garantizado eso, pero sí puede prometer una mejor rentabilidad, y muchos optan por eso, y el nacimiento del desarrollador es un emergente de esta cuestión, y que después termina generándose este entorno competitivo muy agresivo de todo el mundo por capturar los mismos fondos, ¿no? ¿Vos ves diferencia en el resultado o en el producto entre quienes se focalizan en los modelos al costo y los que venden más precio fijo? ¿Ves alguna diferencia que surge de ese modelo de financiación? Sí, por épocas te diría. Hubo un momento en el cual se puso muy de moda el fideicomiso al costo o el formato al costo, que fue como una copia de lo que décadas atrás era el consorcio al costo, claro, que conceptualmente era esencialmente lo mismo, con otro formato legal, y tuvo su apogeo durante varios años, yo diría casi 10 años. Bueno, yo hice este libro, Fideicomiso al costo, y vendimos un botón, claro, porque estaba súper de moda, claro, esta cuestión. Ahora quedó muy acotado a muy pocos casos. Muchos lo usaron mal, entonces esto atentó contra la reputación del formato, porque el sistema del costo requiere una transparencia y la posibilidad de rendir cuentas y la posibilidad de someterse a la rendición de cuentas y la posibilidad de que el que te pide rendición de cuentas vos puedas de mostrarle todo lo que hiciste, lo cual es engorroso, costoso, laborioso, enojoso a veces. Por eso hay que tener también el espíritu, hay que tener la voluntad de servicio para poder hacerlo, ¿no? Y para querer hacerlo. No cualquiera quiere rendir cuentas. Exacto, porque cuando se puso de moda todo el mundo lo hacía, y después trajo muchos dolores de cabeza tanto a los inversores como a los desarrolladores. Hoy está acotado a pocas compañías, en general bastante grandes. En algún momento tendimos a pensar que era un formato en extinción, con la reciente transacción de Consultatio comprando Argencons o el control de Argencons. Parecía ser que alguien como Constantini le ve mucha profundidad y potencialidad al sistema, porque si no lo hubiera comprado. Así que se supone que podría como revitalizarse. En lo suburbano lo tenemos a IDICO también, una compañía líder gigantesca que hace este proyecto en volúmenes enormes, este modelo en volúmenes enormes. Y después tenemos otros que igual siguen recurriendo al formato al costo, pero ya no tanto en términos comunicacionales, sino como trastienda de estructuración legal y positiva de la cuestión, digamos, pero claro, no tanto porque lo sea genuinamente, sino porque encuentran que es un formato, claro, eficaz a la hora de estructurar la cuestión positiva, ¿no? Yo en los últimos años encontré bastante comentarios escépticos de los propios desarrolladores con respecto al modelo al costo, seguramente porque no se querían transformar en meros administradores de los proyectos, querían tener alguna otra participación, algún otro protagonismo. No lo veo por eso. Sí es verdad que viví esta misma reacción que vos estás planteando. No, los que hacen al costo tienen diversos formatos. Algunos sí efectivamente son meros administradores, otros no, ¿verdad? Otros pueden hacer, como decía Orne, algún negocio vinculado con la tierra, es decir, este proceso de transformar la tierra de mayorista en minorista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comprar el terreno y después cuando le afectás, le asignás, le transferís la cuota parte correspondiente del terreno a cada unidad, podés vos incorporarle tu propio proceso como desarrollador de agregación de valor, claro, sobre esa tierra, porque una cosa es comprar el terreno y hacerte cargo de conseguir la aprobación, las normas, el presupuesto de obra, etc. Y otra cosa es comprar el cuarto B, digamos, claro, ¿no? No necesariamente ese proceso tiene que ser, entre comillas, a costo cero, digamos, sino que ahí puede haber una ganancia de lo que se llama en ese formato el tramo tierra para el propio desarrollador, que si querés ese tramo tierra tiene una modalidad un poquito más clásica del cómo se organiza un desarrollo inmobiliario, y después el segundo tramo puede ser más, sí, una, entre comillas, mera
prestación de servicios. Yo creo que por eso no necesariamente que se haya discontinuado esta cuestión sea porque o necesariamente sea una prestación de servicio, podría no serlo por esto que decíamos de Tramondierra, sino más bien por lo otro que vos mencionabas, que es que sí hace falta como un espíritu del poder verse sometido al escrutinio detallado del médico que compró un departamento, que le pide rendición de cuentas al desarrollador, y el desarrollador le puso en el contrato que él iba a rendirle cuentas y se obliga a rendirle cuentas, y cuando llega el momento de rendir cuentas es, en francés, un despelote, digamos, claro, ¿no? Entonces, muchos lo discutieron por eso. Y por otro lado, vender, qué sé yo, la tierra en dólares en el pago inicial y después el saldo en pesos más CAC, si sos un desarrollador que ya tiene bien probado tu modelo de negocio, conoces los costos, etcétera, no tenés un riesgo tan importante, me parece, en la medida en que puedas tenés en la Argentina algunas distorsiones impositivas propias de nuestra actividad, digamos, claro, ¿no? Que en un negocio a tan largo plazo como es una obra, con todos los problemas indexatorios de los aspectos impositivos del desarrollo inmobiliario, pueden distorsionar mucho el resultado económico del proyecto. Entonces algunos recurren a este formato más por una cuestión impositiva que por una cuestión comercial real, ¿no? Che, Orne, hace poco fue la Expo Real Estate. Una cosa que creo que hablamos en alguna ocasión fue la aparición de desarrolladores de una generación más joven que la que en los últimos años estaban más presentes, con nuevas ideas, con nuevos productos. ¿Qué ves que están aportando a esta diversidad, toda esta generación? ¿Y qué viste en la Expo? ¿Qué ves en general que aportan estos desarrolladores o estas personas del mercado inmobiliario que tienen 20 años menos que la generación anterior que estaba presente? Me parece que tienen una idea como de economía mucho más colaborativa, ¿no? O sea, de pasarse información, de compartir los resultados también. En ese sentido me parece que puede estar bueno, ¿no? Y también me parece que en relación a todo lo que tiene que ver con el producto, también le hablan a un público más joven, ¿no? Y entienden de formas de habitar más jóvenes. Sí. Yo veo bastante esto. Sí. Pero yo veo bastante esto. Veo que tienen una sensibilidad para otras formas de habitar y otras necesidades del público comprador, que quizás en los desarrolladores más tradicionales, bueno, siguen repitiendo modelos del pasado y se ayornaban un poco, pero no tanto, no eran tan sensibles a estas necesidades o deseos. Otras formas de habitar y otra forma de comunicar, ¿no? Como que usan fuertemente otros canales que por ahí las empresas desarrolladoras tradicionales utilizan, pero no son líderes en esos canales. Entonces me parece que llegan de mejor manera a un nuevo público que efectivamente va a empezar a tener capacidad de compra o tendrá capacidad de crédito o veremos cómo llega. Pero bueno, se sienten como más pares de este grupo. Déjame que te dé mi opinión sobre esto mismo. Dale. Es una lindísima observación y una buena pregunta, y me encanta tu respuesta, Orne. Yo tiendo a pensar que a medida que pasan los años, uno se vuelve, nosotros esta cuestión, ¿no? No, Orne, por suerte para ella, se vuelve más conservador, ¿no? Es como que tenés más para perder en términos económicos, en términos de reputación, en términos de historia. Estás más consciente de los riesgos, incluso a veces en exceso. Exacto. Pero es la ley de la vida, digo, ¿no? O sea, es una descripción de lo que sucede, ¿no? Y me parece que los más jóvenes tienen, tanto el desarrollador como sus inversores, un hambre distinto y una percepción distinta respecto del porvenir, una mayor tolerancia a meter la pata en porque tendrán revancha a futuro. Los jóvenes hoy, que son empresarios y que tienen alguna cierta capacidad de ahorro, suelen procurar utilizar esa disponibilidad de recursos para multiplicarlo tanto como puedan, con lo cual están dispuestos a participar en nuevos proyectos porque quieren volverse millonarios lo antes posible, y encuentran desarrolladores inmobiliarios jóvenes también, que sensibilizados con esta cuestión,
toman más riesgos en términos de cuál es el producto y están más en sintonía con este público para tentarlos a que orienten sus ahorros o su excedente de capital a ese tipo de proyectos. Cuando esto mismo sucede entre los más grandes, es todo más paquidérmico, digamos. El propio desarrollador tiene una historia más larga y un patrimonio más grande por perder, que no lo quiere poner en juego. Y los propios inversores, que son sus amigos del club, por decirlo de alguna manera, también tienen un comportamiento parecido respecto a esta cuestión. Entonces, pero esto pasa hoy entre los más viejos y los más jóvenes, pero siempre pasó toda la vida, ¿no? Correcto, o sea, correcto. suele haber como una inyección de mayor dinamismo y mayor potencialidad en los jóvenes por aventurarse a nuevos proyectos, no solamente el desarrollador, sino su núcleo de amigos, sus propios inversores o la gente con la que se aventuran, ¿no? Hay otra audacia y entre los muchos aspectos en los cuales se ve representado, yo lo veo en la elección de zonas. Yo veo que por ejemplo, desarrolladores más de nuestra generación, Damián, y no salen de ciertas zonas, sino quieren salir de esas zonas y ya no están para andar explorando. Mientras que los más jóvenes se aventuran a lugares diferentes, a propuestas diferentes en lugares diferentes. Y vos ahí tenés los desarrolladores acreditados y más grandes que en esa lectura tratan de implementar correctivos, lo que se pueda. Algunos que contratan alto management joven para que revitalice esas estructuras, que los hay. Algunos son compañías grandes que lo han hecho, y entiendo yo con bastante éxito, o con éxito. Y otros que incorporan a los hijos, ¿no? Claro. Y después se crean las tensiones entre padres e hijos, pero algunos con esta sabiduría le delegan a los hijos esta cuestión, no solamente que identifiquen nuevos emprendimientos los hijos, sino que traigan como inversores a los amigos de los hijos y no a sus propios amigos, ¿no? Y otros no, hay de todo. Es difícil entender cuál es la fórmula del éxito, pero me parece que en buena medida esta lectura que vos traes de la Expo está explicada, que lo vimos obviamente, por esta sintonía en los más jóvenes y su grupo de inversores y amigos, ¿no? Che, última pregunta, último tema que me gustaría tratar hoy. Cuando vienen de visita los mexicanos, los bolivianos, los paraguayos, los uruguayos, los colombianos, ¿qué aspecto particular de algún proyecto que ven les atrae o les parece innovador, les parece que no lo vieron en otro lugar y que acá se expresa? ¿Qué cosas particularmente les gustan? Respecto de Latinoamérica, no es tan difícil si querés, porque esta es una gran ciudad muy atractiva por su historia, por su envergadura, por su dimensión, por su tamaño, por lo que sea, también por su patrimonio histórico, y porque además todo el desarrollo inmobiliario está muy concentrado en lo de mayor calidad, con lo cual ahí hay mucha diversidad, de mucha calidad, de producto en ese segmento. De hecho, no los llevamos a ver proyectos orientados a clase media-baja, básicamente porque no hay, ¿no? Entonces, solo se deslumbran con torres de 50 pisos, que es paradójico, por supuesto que se pueden hacer sin bancos, pero está claro que se hacen, o cosas de ese estilo, ¿no? De mucho impacto en este segmento, ¿no? Pero sí dentro, digamos, de la lógica de las torres. O sea, sienten que hay mucho diseño de arquitectura, o sea, se vislumbran por eso. O sea, Buenos Aires tranquilamente podría ser Miami en esa línea de torres, pero sí escuché varios comentarios de que ese diseño de arquitectura no acompaña quizás la calidad constructiva. O sea, tienen un punto menos en la calidad, tenemos un punto menos en la calidad constructiva y tenemos 2 o 3 puntos más para mí no en es la calidad Es arquitectónica. bastante más que un punto, te quiero decir. La diferencia de calidad constructiva respecto del primer mundo de productos equivalentes es gigante. Les quiero hacer una comparación que no es exactamente así. Yo viajé mucho por Sudamérica, sobre todo, y mucho trabajando en mercados de oficinas. Buenos Aires tiene una cantidad de metros cuadrados muy limitada con respecto a otros países. Hay una comparación que es muy, muy clara, que es Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene la mitad de la población de Buenos Aires, pero aparte Santiago de Chile es el 50% de todo Chile, ¿no? O sea, es mucho más pequeño y tiene la misma cantidad de metros cuadrados que Buenos Aires de oficinas corporativos. Que tienen a su vez más metros ocupados que Buenos Aires, o sea que es muy dinámico ese mercado. Y yo tenía que buscar en un momento metros cuadrados para la empresa en la cual yo trabajaba.
y me sorprendía de lo malo que eran los edificios. Yo estaba acostumbrado a ir acá a ver los edificios de Buenos Aires. Yo me refería a lo residencial. No, entiendo, pero comparado con el primer mundo. Comparado con el primer mundo. No comparado con Latinoamérica, comparado con el primer mundo. Los edificios de Buenos Aires son comparables en gran medida. Los edificios de Chile son claramente tercer mundo. Claro. Y es muy notable, como en ese segmento, acá realmente se construyó, se diseñó y se construyó con un estándar muy alto. Pero bueno, no te olvides, en los últimos años no se podía importar, entonces estaba todo en una economía cerrada, correcto, con los insumos de construcción que la industria local ofrecía, claro, en muchas cosas que son muy visibles, otras no tanto, pero muchas son muy visibles. No, y Hay aparte, poca y nula industrialización, o sea, no, seguimos poniendo el ladrillito y bueno, eso también hace y lo que hablamos la siempre de la inflación y el poco incentivo que crea eso a crear más eficiencias, a crear sistemas constructivos que sean mejores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias al Grupo SG, nuestro productor, por el apoyo, gracias a Finaer, nuestro sponsor. Nos vemos la próxima.